Bienvenidos a este su programa, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en esta 62 legislatura representado por el diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. La de la voz, Rocío Amezcua Ruiz, le da la más cordial de la bienvenida a este espacio. Bueno, aquí tocamos temas diversos y hoy vamos a tocar un tema muy interesante, el tequila. La fabricación del tequila, lo que conlleva que en el año 2006 la UNESCO haya declarado el paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales del tequila como patrimonio cultural. Y para esto nos acompaña el ingeniero industrial Marco Antonio Jáuregui Huerta. Él es máster en administración de empresas y director del Tequila Don Valente. ¿Usted ha escuchado hablar del tequila Don Valente? Pues mire, han sido ganadores de diferentes medallas nacionales e internacionales y se encuentra en el municipio del Arenal, Jalisco, aquí muy cerquita de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Rocío. Gracias por la invitación, un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Pues vamos ahora sí que a sacar jugo de todo lo que tú sabes como director desde el año 1998. 98 sí es, tenemos 22 años en este negocio, formalmente. Tequila Don Valente, ¿por qué Tequila Don Valente? Don Valente era mi abuelo materno y era bueno, sigue siendo un abuelo muy querido, aunque ya se nos fue hace algunos años, entonces en honor a él le pusimos Don Valente. Ok, Tony, pues mira, sabemos que en el año 2006, lo que acabo de comentar, patrimonio cultural, el paisaje agavero. ¿Es lo mismo el paisaje agavero que la ruta del tequila, lo que normalmente se conoce como ruta del tequila? No, son dos cosas diferentes. Como bien tú dices, en el año 2006, la UNESCO hace una declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad al paisaje agavero y a las antiguas instalaciones tequileras, pero solamente las que están ubicadas entre las faldas del volcán de Tequila y el Río Grande, Santiago, entre los municipios de Arenal a Tequila. O sea, este paisaje comprende alrededor de 30,000 hectáreas más o menos y involucra los municipios del Arenal, Amatitán y Tequila. También se incluyó en esa declaratoria, la zona arqueológica de los Huachimontones en Teuchitlán. ¿Y por qué de los Huachimontones? Ahí no se dedican, de todos modos, es parte, ¿verdad? Porque viene quedando... Está en las faldas del volcán Tequila, pero... De aquel lado. En la parte, podríamos decir... Hacia Tala. Hacia Tala, sí. Ajá. Hacia el poniente, de Arenal, así es. Del Arenal, Jalisco. Bueno, pero también hay paisaje agavero allá, hay mucho agave plantado. ¿También? Sí, claro. Ok. Bueno, empecemos a ver. ¿Qué es el tequila? Bueno, el tequila es una bebida tradicionalmente mexicana que lleva el nombre del poblado de Tequila. El tequila se ha consumido desde antes de la llegada de los españoles, sin embargo, en aquel tiempo se le llamaba diferente. ¿Cómo se le llamaba? Quizás se le llamaba bebida alcohólica destilada, aguardiente de agave, algunas otras personas le llamaban mezcal, en fin. Ha ido cambiando de nombre hasta en la actualidad que se conoce como tequila y que tequila obtiene también el nombre de esta bebida, ¿verdad? ¿Y se hace en base a qué planta? En nuestro país hay más de 100 variedades de agave, o sea, somos muy ricos en esta planta, en las agaváceas. Y la planta que se utiliza para producir el tequila es el agave azul tequilana Weber. Podríamos decir que en nuestro país hay 5 tipos de agaves que son los más famosos o más representativos. En primer lugar tenemos al agave azul tequilana Weber, en segundo tenemos el agave espadín, que se utiliza para producir la bebida mezcal, que se produce en Oaxaca y en Guerrero. También tenemos el agave pulquero, en el centro del país, del cual se obtiene una bebida alcohólica, pero que no es destilada, que es llamada pulque. También tenemos otros tipos de agaves, que son agaves silvestres, pequeñitos, que se utilizan para producir el sotol y el bacanora en Chihuahua y en Sonora. Y la demás variedad, que es una gran variedad de agaves, pues que son plantas que se utilizan de ornato porque los agaves son muy bonitos, o simplemente son agaves silvestres. Entonces, para hacer tequila es el tequila azul Weber. Agave azul tequilana Weber. ¿Quién le puso ese nombre, tequilana Weber? El nombre
La clasificación Weber depende del botánico que hizo la clasificación. Ah, ok. Ahí se apellidaba Weber. Bueno, ¿por qué no nos explicas más o menos a grandes rasgos cómo es el proceso del tequila? ¿Quiénes entran para que en la producción, en la cosecha, en todo lo que se necesita, en toda esa cadena productiva, hasta que al fin sale una botella de tequila? Bien, primero déjame, recuerdo que me dijiste la primera pregunta que no la terminé de contestar. Es que me dijiste, ¿cuál es la diferencia o el paisaje agavero y la ruta del tequila? Ah, sí, sí. Ok, primero es el paisaje agavero, que la declaratoria fue en el año 2006, y la ruta del tequila, que se crea expresamente para dar a conocer el paisaje agavero, ¿sí? Entonces, la ruta del tequila es un esfuerzo que hace el Consejo Regulador del Tequila en conjunto con industriales, comerciantes, artesanos de estos pueblos involucrados: Arenal, Amatitán, Tequila, Magdalena y Teuchitlán. Y que de ahí empiezan a tener auge precisamente. De ahí precisamente, con el apoyo de la ruta del tequila y todos los sectores involucrados, empezó a tener un auge turístico muy importante. Si mal no recuerdo, el año pasado tuvimos más de 2 millones de visitantes entre Teuchitlán y los pueblos de Arenal, Amatitán, Tequila. Okay, muy bien. Obviamente la mayor cantidad de turistas van a Teuchitlán y a Tequila. Bueno, y Arenal, que es la entrada al paisaje agavero, bueno, pues algo nos toca, ¿verdad? Entonces el paisaje agavero viene siendo eso, o sea, ese tipo de agave azul. Efectivamente. Hay dos, son ya en el estado de Jalisco, que es dentro de la declaratoria de la norma oficial mexicana, el cual dice que para que se llame tequila, el agave, se debe utilizar agave producido en cualquier área del estado de Jalisco, Okay. más aparte municipios del estado, algunos municipios que no recuerdo ahorita la cantidad exacta, de Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato y Nayarit. Sin embargo, todo el estado de Jalisco entra, de tal manera que tenemos dos regiones donde hay la mayor cantidad de agaves plantados. Una es esta zona del paisaje agavero, Arenal, Amatitán, Tequila, Magdalena y Teuchitlán, y la otra son los Altos de Jalisco. Los Altos también. Sí. Así bueno, es. Pues gracias por ahondar en esto. Entonces, explícanos, ¿cómo es esto? Tú que eres ya tequilero, yo creo que no ha de ser tan fácil, ¿no? Hacer todo este proceso. Bien, pues primeramente, para producir tequila necesitamos la materia prima. Y la materia prima, que es el agave azul tequilana Weber. Para tener un buen tequila necesitamos un agave que tenga un buen proceso de madurez, es decir, que el agave tarda en su proceso de madurez de hasta 6 años. Okay. O sea, mínimo 6 años para obtener un buen agave que nos dé un buen rendimiento de almidones y azúcares para tener un buen tequila. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más azúcares obtengamos de un agave, mayor cantidad de olitros se obtiene de la planta. Entonces, en la actualidad, debido a la escasez, hay algunas empresas que están utilizando agaves de 4 años. Sin embargo, no tienen una gran cantidad de azúcares. Entonces, lo mejor es utilizar agaves de mínimo de 6 años de edad. Mínimo. Podemos decir que desde ahí, cuando ves que tarda 6 años la materia prima para poder procesarse, nos damos cuenta que pues no es tan sencillo, porque tenemos diferentes tipos de plagas que atacan al agave y cada año se conocen nuevas plagas que debemos estar combatiendo los agricultores para de alguna manera tener un buen rendimiento de agave. Ahora, lo mínimo son 6 años. Esto no quiere decir que solamente se utilicen de 6 años. Puede pasar 7, 8, 9 o hasta 10 años, y mientras más años tenga, obtenemos un agave más rico en azúcares y por ende un tequila mucho más sabroso. El agave azul, por sus características de agavácea, conforme pasa el tiempo, se va madurando, se va obteniendo una madera muy fina, una madera muy preciada, que de hecho es algo que no se ha explotado actualmente a nuestro país. Actualmente en nuestro país utilizamos el agave o como dulce, porque se cose y es muy sabroso, se obtiene el dulce. Lo utilizamos para hacer mermeladas también, lo utilizamos para hacer jarabe de agave
inulina de agave y principalmente el tequila. Sin embargo, déjame contarte que hace 4 años que estuve en una feria internacional en China para promover nuestro tequila. Al final se me acercó una persona de Sudáfrica que llevaba vinos y me dice, oye Marco, me gustaría platicar contigo porque yo quiero llevar el tequila a Sudáfrica. Y bien, tuvimos una cena y me empezó a mostrar en su iPad una serie de fotografías y yo le dije, aquí es Amatitán y tequila y esta parte es tequila, se ve muy parecido a sus agaves y me dice, no, es cerca de Johannesburgo, Sudáfrica. Y le digo, ¿cómo? Sí, claro. Dice, yo tengo actualmente, entre mi familia y yo, tenemos actualmente como 20 hectáreas de agave, plantas de agave. Digo, ¿cómo? Dice, sí, me lo traje el agave de Jalisco con todos los permisos que me solicitaron y acá nuestra tierra es muy fértil para el agave. Digo, ¿y qué haces? Dice, bueno, al principio mi intención era hacer una bebida alcohólica, sin embargo no quise meterme en problemas y lo que estoy haciendo es dejar madurar los agaves, extraigo la madera y con la madera, que es una madera muy fina, muy preciada, estoy haciendo cubiertas para yates o tablas para surfear. Yo me quedé sorprendido, la verdad, porque nunca había visto que algo hiciera eso. Sin embargo, te das cuenta que muchas veces en el extranjero le sacan más provecho que aquí, nosotros, los mexicanos. Bien, entonces, bueno, lo principal es una anécdota que me pareció muy interesante de mencionarte, porque una tabla de surfear me comentó que la llega a vender hasta en $1,500, más o menos. Entonces, es muy buen mercado ese de la madera del agave. En especial cuando haya una sobreproducción de agave que ya ha pasado algunos años anteriores. ¿Qué color tiene esa madera? No me la imagino como madera. Pues es una madera medio oscura, sin embargo ya cuando se le da el tratamiento, yo lo que vi en las tablas de surfear fue algo muy parecido al piso que estamos viendo aquí. Okay. ¿Sí? Muy bien. Nada fina. Bien, entonces primero tenemos la materia prima, que debe ser en mínimo 6 años para poder procesarla. Enseguida viene el cocimiento. Y aquí el cocimiento tiene algunas variaciones. Por ejemplo, para nuestra empresa que es artesanal, es mínimo 72 horas de cocimiento, porque usamos horno de mampostería. En diferencia a una compañía industrial, que el cocimiento lo hacen en 8 horas, porque utilizan autoclaves de acero inoxidable. No quiere decir que uno esté bien, otro está mal, es simplemente procesos diferentes. Por eso se le llama artesanal. Artesanal e industrial. 8 horas contra 72 horas. Después viene la fermentación, es decir, que los almidones los vamos a convertir en tequila o en alcohol. No me gusta decir la palabra alcohol porque muchas personas no conocen aquí este concepto, pero en realidad es un alcohol de agave. Que se llama tequila, ¿de acuerdo? Porque utilizamos el agave azul tequilana Weber. Después viene la fermentación, y en la fermentación, por medio de calor, en 3 días tenemos el producto fermentado, es decir, convertimos los jugos, los calentamos y de manera natural obtenemos el tequila. Entonces ya tenemos ahí 6 días involucrados, 3 de cocimiento, 3 de fermentación, y el 7º día es la destilación. ¿Y qué es la destilación? La destilación es la separación del tequila y del agua, ya que durante el proceso de molienda, o sea, se molió el agave cocido, se aplicó agua para facilitar la extracción, entonces en la fermentación tenemos agua, azúcares de agave, que se convirtieron los azúcares en alcohol o en tequila. Entonces tenemos agua y tequila. ¿Y qué vamos a hacer en la destilación? En la destilación vamos a separar el tequila del agua. Y bueno, para eso utilizamos el alambique. El alambique que puede ser de cobre, puede ser de acero inoxidable. Y utilizamos las temperaturas. ¿Recordarás el punto de ebullición del agua? No recuerdo. ¿No? Bueno, el punto de ebullición del agua a nivel del mar dice que es 100 grados centígrados. 100 grados. Sí. Y el punto de ebullición del tequila es 80 grados. Entonces el alambique es una olla en la cual depositamos la fermentación, el jugo fermentado, lo calentamos a 80 grados y automáticamente sube el tequila en forma de vapor y se mantiene el agua. ¿Sí? Y esto lo hacemos 2 veces. Tenemos la primera destilación,
la volvemos a poner el alambique, calentamos 80 grados y separamos de nuevo el tequila del agua. Es muy sencillo, por medio de temperaturas. Tiene sus complicaciones como todo proceso industrial, pero es básicamente lo que se hace, aplicar las temperaturas para obtener el tequila. Okay. Entonces es primero cocimiento, molienda, fermentación y destilación. Entonces son los 4 pasos fundamentales para obtener el tequila blanco. Sí, okay. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto tiempo tenemos? Creo que todavía tenemos como un minuto. Si quieres, síguenos platicando en un minuto antes de irnos a un corte. Muy bien. Después tenemos ahí ya el tequila, que tradicionalmente después de la segunda destilación lo obtenemos a 55 grados, más o menos. ¿Qué quisiera esto a 55 grados? Normalmente tú cuando compras una botella de tequila va a andar entre 35 y 40 grados. Y quiere decir que el resto del 100% es agua. Sí, porque tomárnoslo a 55 grados, mucho menos a 100 grados, no lo podríamos ingerir. Por eso está permitido por la norma oficial mexicana bajarlo, que usamos un agua, no es un agua cruda, como así se le nombra, o agua purificada, utilizamos agua desmineralizada. Es decir, al agua le quitamos los minerales para bajar de graduación el tequila y poderlo tener a una graduación agradable para consumirlo, ya sea solo o acompañado con alguna bebida, como puede ser una sangrita, algún agua mineral o algún refresco de tu preferencia, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Y después se mete en barricas. Sí, ahí tenemos el tequila blanco, el auténtico, el original, el que se ha tomado desde siempre. Ajá. Desde siempre, desde nuestros antepasados, lo que tomaban era tequila blanco. Muy bien, bueno, vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes dentro de una pausa. No se vayan. Regresamos con ustedes a este su programa, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Estamos hablando del tequila y tenemos como invitado al ingeniero industrial Marco Antonio Jáuregui Huerta. Marco Antonio, entonces quedamos en que el tequila, sin que lo pongas en barrica, es el tequila blanco. Es el tequila blanco, es el tequila auténtico, el que siempre se ha consumido desde nuestros antepasados. O sea, tequila blanco viene siendo ese color. Ese es un tequila blanco. Este es el tequila blanco, así como lo ves. Muy bien. En la actualidad hay otro tequila que se llama cristalino, que de hecho, si tú lo ves, está igual que el tequila blanco. Ahorita voy a explicarles cuál es la diferencia entre uno y otro. Bueno, primeramente déjame comentarte que, como mencioné, este es el tequila que siempre se ha tomado. Cabe señalar que nuestros antepasados lo tomaban una graduación mayor, lo tomaban alrededor de 45 grados, más o menos. Sí. Que conforme fue pasando el tiempo, el tequila blanco, actualmente las personas que nos gusta el tequila blanco, lo preferimos entre 38 y 40 grados, más o menos. Se ha bajado la graduación alcohólica. ¿Cuándo se empezó a usar el reposado, el añejo, el extrañejo y el cristalino? Sí. Cuando llegan los españoles a nuestro país, ellos ya tenían el conocimiento del uso de las barricas de madera, porque lo que ellos producen es el brandy, ajá, que es de la uva, y en el caso de los franceses el coñac, que también es de la uva. Se le llama coñac por la denominación de origen. Sí. Entonces, cabe señalar que la bebida alcohólica destilada de la uva como blanco no tiene un aroma ni un sabor agradable. Por eso utilizan las barricas, para cambiarle el aroma y el sabor. Para que se impregne. Por eso no hemos tomado algún ron blanco. Tradicionalmente lo tomamos reposado, añejo, ¿sí? Entonces, ellos trajeron el uso de las barricas a nuestro país. De esa manera se empezaron a usar las barricas para reposar el tequila y darle como al ron
un aroma y un sabor diferentes. Es por eso que se empiezan a utilizar las barricas, ya sea de roble blanco americano o de roble blanco francés. ¿Qué quisiera esto? Que se han hecho diferentes investigaciones, diferentes pruebas, y hemos encontrado que solamente esos dos tipos de roble americano-francés son los apropiados para añejar el tequila o reposarlo o madurarlo. ¿Y la misma madera que sale de la planta no podrá ser para que se pueda añejar? Es algo que tendríamos que investigar, ¿verdad? Muy probablemente, ¿verdad? A lo mejor es buena madera para eso, okay. no lo sé. De ahí surge la categoría. Ya cuando la norma oficial mexicana entra en vigor, para poder el tequila se hace un reordenamiento de la industria y se le da la categoría. Blanco, como se conoce, destilado, doble o triple destilación. El joven, que puede durar menos de 2 meses en barrica. Okay, se permite, es un tequila ligeramente dorado. Después viene el reposado, que debe estar en la barrica mínimo 2 meses. Después viene el añejo, mínimo 1 año. Y después el extrañejo, mínimo 3 años. Y recientemente, hace un par de años, surge la categoría de cristalino. ¿Qué viene a ser el cristalino? El tequila cristalino o añejo cristalino es que se aprovecha lo que la norma oficial mexicana marca, que es que debe permanecer mínimo 1 año en la barrica. Entonces se utilizan barricas que ya están muy usadas, o sea, es decir, que ya no le dan mucho color al tequila. Entonces la norma marca 1 año, pues sí, se utilizan barricas que podríamos decir, para entenderlos mejor, que ya casi no pintan, ¿sí? Se permanece en el año el tequila en la barrica, se saca, está ligeramente dorado y de ahí se pasa por filtros de carbón activado. Y el carbón activado tiene la particularidad de retirar color y aromas al tequila. Entonces al pasarlo se convierte en un tequila añejo cristalino. Eso es. Para ser sincero, a mí me gusta el blanco o me gusta el añejo original. Nosotros no producimos añejo cristalino porque creemos que pues como que no estamos muy casados pues con esa idea. Sí, y la gente lo desconoce, o sea, pero en realidad eso es. Okay. Es usar barricas que ya no pintan 1 año como marca la norma y pasarlo por carbón activado y le retiras el color y lo dejas cristalino. Y ya se va a llamar añejo porque permaneció 1 año en la barrica y el color es cristalino porque se lo retiraste. Y si la norma lo permite, pues se puede hacer y surge una categoría. Esa categoría. Así es. Ok, muy bien. El tequila, el licor de agave, el destilado de agave son cosas diferentes, tienen diferentes procesos. Sí, la verdad es que el tequila tiene una norma oficial mexicana, lo cual lo rige, nos da los lineamientos para producirlo. Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque nosotros vemos como una competencia desleal a otras bebidas que incluso pagan menos impuestos y que no hay un organismo que los controle. ¿El Consejo Regulador del Tequila no puede controlarlos? No, el Consejo Regulador solamente controla a la industria tequilera, de tal manera que puede haber en el mercado bebidas destiladas de agave, aguardientes de agave, etcétera, etcétera, que en teoría deberían de ser controlados por la Secretaría de Salud. Sí. Pero no por el Consejo Regulador del Tequila. Muy bien. Así es. Entonces, producción artesanal e industrializado, pues ya nos explicaste que son diferentes procesos, sobre todo por el tiempo. ¿Y qué más? El tiempo. Un tequila artesanal, como mencioné, son 7 días de producción y un tequila industrial que puede estar en menos de 24 horas. Okay. No quiero decir de nuevo que sea bueno o sea malo, ambos cumplimos con la norma oficial mexicana. Perfecto. También cuando pensamos en tequila pensamos que los productores son solamente mexicanos, pero pues, ¿cómo está eso? Mira, en la actualidad hay alrededor de 155 empresas tequileras, las cuales controla el Consejo Regulador del Tequila. Te va a llamar la atención que alrededor de 117 empresas son micros. Micros como nuestra empresa. Ajá. Las cuales la mayoría somos empresas o familias mexicanas, que no tenemos grandes capitales, que estamos luchando día a día ahí, que le entramos al negocio porque hace aproximadamente 24 años
hubo una sobreproducción de agave y el agave no valía. 30 centavos kilo, para que te des una idea, en ese tiempo valía. Muchas empresas se llevaron el agave de la familia, y digo la familia porque a nosotros nos tocó, Sí. y no recibimos a cambio ningún peso. Entonces optamos por hacer nuestra propia fábrica de tequila para consumir nuestro propio agave. En la actualidad el agave tiene muy buen precio, el kilo anda entre 26 y 30 pesos, o sea, carísimo, la materia prima está muy cara. Porque hay mucha demanda. Porque hay mucha demanda y hay poco agave. Okay. Esa es la razón. Sí. Bien, estamos entonces en las categorías. Para el Consejo Regulador habemos micros, pequeñas, medianas y grandes. Micros que producimos menos de 10,000 litros mensuales. Okay. Pequeñas que sube hasta 20,000. Medianas que es hasta 100,000 litros de tequila mensuales y más de 100,000 consideradas grandes. Entonces el fuerte de la industria, el número de tequilas, somos los micros, somos 117. Después vienen las pequeñas que son 10, medianas son 12 y grandes 16 empresas. Sin embargo, en volumen, en proporción, el 80% de la producción del tequila lo hace la empresa grande, de las cuales la mayoría de ellas ya son compañías extranjeras, algunas que cotizan en la bolsa, que dependen de otras, a su vez de otras empresas que se dedican a la industria de las bebidas alcohólicas en el mundo. Y esto a ti como tequilero del Arenal, que tú sabes de tu zona, ¿qué te produce eso de que sean extranjeros los que vengan a hacer tequila? Bueno, realmente yo no estoy peleado con ellos, creo que generan trabajo, mueven la economía de la región, por ende pagan impuestos, ayudan a la economía del país. Sin embargo, hay ciertos puntos en los cuales la mayoría de las empresas micro estamos con cierto temor, más actualmente que tenemos una problemática muy importante que quisiera, no sé si puedo tocarlo ahorita o lo dejamos hasta el siguiente bloque. Si quieres, tócalo ahorita. ¿Sí? Sí. Bueno, en la actualidad el tequila paga un 10, o sea, un impuesto especial de productos y servicios, que es del 53%, más el 16% de IVA. Nos acabamos de dar cuenta la semana antepasada que hay una iniciativa de ley de una diputada federal de Jalisco, precisamente, que tiene una iniciativa de ley de incrementar el IEPS para el tequila del 53 al 80%. ¿Por qué? ¿Qué expone en su exposición de pues motivos? Es ¿Qué dice? Yo no he tenido oportunidad de platicar con ella, de hecho eso me gustaría, y a través de la Cámara de la Industria Tequilera estamos viendo la opción de platicar con ella, porque lo que vemos es que hay un desconocimiento de la industria. Normalmente pasa esto. Tasar al tequila con un impuesto del 53 al 80% nos deja en desventajas como bebidas extranjeras como el whisky o como el ron, que lamentablemente hay mucho malinchismo en nuestro país y muchos jóvenes principalmente consumen el whisky y el ron, no el tequila. Sí. ¿Qué pasa con esto? Que se incrementa el IEPS del 53 al 80% más aparte el 16 de IVA, el impuesto aquí desafortunadamente en nuestro país se multiplica. Sí. Y le estamos cargando el 80% no solamente al tequila, a la botella, a las etiquetas, al cartón, a la mano de obra. Entonces nos va a causar un impacto económico fuertísimo. ¿A quién le va a pegar? ¿A las empresas tequileras grandes de extranjeros? No Ni ruido les va a hacer. ¿Y sabes por qué no les va a hacer ruido? No les va a hacer ruido porque ellos la mayor parte de su producto lo exportan al extranjero. Y cuando un tequila se exporta al extranjero, no paga impuestos, no paga el IEPS, no paga el IVA. Y sin embargo nos vamos a quedar los micros con nuestro tequila en nuestras plantas, en nuestros anaqueles, porque no tenemos la capacidad económica para ir al extranjero a buscar ferias en uno y otro lado para poder posicionar nuestro tequila. Entonces creo que hay un desconocimiento de la diputada en este sentido de que debería de conocer la industria para en base a eso poder decir si es una medida recaudatoria y si lo voy a hacer,
pero ¿de qué manera voy a compensar a 117 empresas micros que son de familias mexicanas, que dependen no solamente de sus familias, sino alrededor de nosotros hay 10, 15 familias trabajando, en las cuales nuestro producto va a quedar fuera del mercado? Claro. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la capacidad de mercadotecnia para publicitar nuestro producto. Claro. Que de vez en cuando tenemos la oportunidad de que allá el gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura o del extinto, no recuerdo el nombre de aquella dependencia que nos apoyaba para ir a ferias internacionales, asistimos a una feria anual o a una feria anual cada 2 años. Muchas veces vamos a llevar nuestro producto y no vendemos nada, absolutamente. Claro. Y sin embargo, pues aquí seguimos aferrados a un producto que decimos, pues es de identidad nacional, sí. Desafortunadamente las ganancias del tequila, la mayor parte, pues no se quedan en los bolsillos de los mexicanos, ¿verdad? Entonces, esa es una problemática que ojalá y el mismo Congreso del Estado lo tomara como tal, porque tasar de veras el tequila del 53 al 80% es un crimen. Así lo considero y así lo consideramos en la industria tequilera, y más las empresas micro, que no tenemos la capacidad económica para llevar nuestros productos al extranjero. Sí, concuerdo contigo. Entonces, ¿el volumen de exportación actual cuánto es? Mira, el año pasado la industria tequilera en su conjunto tuvo una producción de 352 millones de litros de tequila. ¿Eso está muy bien? Sí, está muy bien. Se está dando a conocer entonces en el mundo el tequila. ¿Y en qué partes? ¿Cuáles son los países que más lo Déjame consumen? decirte, antes de contestar tu pregunta, que de esos 352 millones se exportaron 246 millones de tequila. Aproximadamente el 65-68% de la producción se fue al extranjero. Y los principales países a los que se va el tequila, pues obviamente es a Estados Unidos, a nuestro país vecino. Es interesante, fíjate que la participación el año pasado fue a Estados Unidos de 204 millones de litros de tequila. O sea, la mayor parte del tequila se consume en Estados Unidos. Me gustaría saber, bueno, pues es más difícil, ¿cómo saber si eso lo consumen latinos o si realmente, no sé, anglosajones o de otras razas? No tengo ese dato, sin embargo, lo que sí te puedo decir es de que el tequila actualmente se está posicionando a nivel internacional. Todos sabemos que Estados Unidos es un país multicultural. Sí. Y de hecho, a cada restaurante que tú vas a Estados Unidos, a restaurant bar, por así llamarle, te encuentras una maquinita de margaritas. Oh, mira. Y la margarita, para hacer la margarita se utiliza el tequila. Entonces, el tequila está siendo consumido por cualquier tipo de raza en el mundo. ¿Sí? Pues después de Estados Unidos, ¿qué otros países? Después de Estados Unidos está Alemania, en tercero está España, después tenemos al Reino Unido, en el quinto Australia, en el sexto a Francia, al séptimo Canadá, el octavo Italia, el noveno Letonia y el 10º en Japón. Y el resto del mundo consume lo restante, lo que nos queda. Sin embargo, fíjate, algo muy interesante mencioné que Estados Unidos era el primer lugar, el país a donde más se exporta el tequila, y en segundo tenemos a Alemania, en tercero España. Sin embargo, en costo, es decir, el tequila de mayor valor, ¿a dónde se va? De nuevo tenemos Estados Unidos en primer lugar, en segundo tenemos a Japón y en tercero Reino Unido. ¿Qué nos dice esto? Que los productos, como les nombramos nosotros, de nuestras empresas pequeñas, que les nombramos productos de boutique o productos premium, el mercado está en Estados Unidos, en Japón y en Reino Unido. ¿Para qué te sirve esta información a ti como industrial o a mí como empresario? Me sirve para que si yo quiero llevar tequila de esta categoría del que te estoy presentando ahorita, un tequila 100% de agave, hecho con un agave de 8 años de maduración, pues no lo voy a llevar a Letonia, que está en sexto lugar, en 10º lugar.
debo de irme a Estados Unidos porque es donde va a encontrar mayor mercado, o a Japón, Sí. o a Reino Unido. Sería muy infantil, muy de mi parte, si digo lo voy a llevar a Sudamérica, Sí. cuando vemos que en Sudamérica todavía no hay un conocimiento del tequila, Muy mucho bien. menos de un tequila 100% de agave. Porque yo he tenido la oportunidad de hacer diferentes viajes promocionando nuestro tequila y, por ejemplo, el año pasado estuve en la ciudad de Bakú, capital de Azerbaiyán. ¿Qué te parece, Tony, si Sí. regresando de este corte nos platicas? De ¿Sí? acuerdo. Con mucho Regresamos gusto. con ustedes, no se vayan. Regresamos con ustedes a su programa Grupo Parlamentario. Estamos con el ingeniero industrial Marco Antonio Jauregui Huerta, quien es el director del tequila Don Valente, que se produce en el Arenal, Jalisco, y nos está contando, bueno, pues parte de las anécdotas, de las cosas que le pasa a él como industrial del tequila. Sí, Rocío, pues estábamos hablando de los nichos de mercado. Mencioné que el principal mercado a donde más se exporta el tequila es, en primer lugar, tenemos Estados Unidos. Sí. Después tenemos Alemania y luego tenemos Japón, y así sucesivamente. Sí. Sin embargo, a los países donde los productos premium, tequilas premium como el de nosotros, artesanal, se consume más, sigue siendo Estados Unidos, y en segundo lugar tenemos Japón. Mencioné que esa información es fundamental para nosotros como industriales para poder decidir a dónde queremos llevar nuestro producto. Mencioné, y a manera de ejemplo, de que si yo veo que nuestro tequila tiene un valor considerable por ser un producto premium, no lo voy a llevar a Sudamérica porque hay un desconocimiento del tequila. A su vez te comenté que el año pasado estuve en Bakú, capital de Azerbaiyán, donde el tequila apenas acaba de introducir, hay alrededor de 5 marcas de tequila. Sin embargo, llegas al anaquel y ves que hay tequila blanco, reposado y añejo. Y los tres cuestan lo mismo. Los tres cuestan lo mismo. Porque ellos no conocen todavía que el reposado estuvo en barrica un tiempo y el añejo estuvo en añejo un tiempo. Sí. En ese país se consumió el vodka por muchísimos años y se sigue consumiendo. Entonces es la bebida tradicional. Sí. Entonces se consume más el tequila blanco. Pues apenas se está dando a conocer el tequila. Entonces, sí fui a buscar mercado porque dices, bueno, algo debo de encontrar. Entonces, eso es a manera de ejemplo, ¿verdad? Sí, muy bien. De que debemos enfocar nuestras baterías a Estados Unidos, que es donde está el 70% de la venta del tequila actualmente, ¿verdad? 100% de agave. Perfecto. Estaba viendo también, me metí a la página de Tequila Don Valente y veo que ahí en la fábrica de tequila del Arenal, su fábrica de ustedes, dan cursos institucionales, mitos y realidades del consumo del alcohol, catado maridaje de tequila, catado molecular del tequila y catado de tequila y chocolate. ¿Me podrías hablar de esto? Claro que sí. Mira, antes de contestar esa pregunta, me parece importante mencionar que la industria tequilera en su conjunto genera aproximadamente 70,000 empleos directos. De los cuales pues podemos deducir que gran parte son padres de familia, los cuales pues llevan el sustento a sus hijos, ¿no? Hablando de los cursos que nosotros tenemos institucionales, efectivamente tenemos un curso que los promovemos, uno de ellos es gratuito, a donde me inviten voy. Me encanta a mí participar, de hecho, como puedes ver en mi currículum, yo trabajo actualmente en 3 universidades. Deja leerles al público algo de tu currículo para que vean más o menos con quién estamos hablando. Bueno, aparte de lo que les he dicho que es ingeniero industrial y maestro en administración y diplomado en desarrollo gerencial por la UNIVA, ha participado como docente en las universidades del ITESO, la Autónoma de Guadalajara, el Tecnológico de Monterrey y la UNIVA, y tiene también publicaciones técnicas, Manual de Aseguramiento de Calidad ISO 900, Target ISO 9000, Universidad Autónoma de Guadalajara, y también libros.
El amor Sí. que siente por su tierra lo ha manifestado en sus obras literarias, Aquellos tiempos, A grandes males, grandes remedios, Cuentos para recordar, Por tierras del tequila, Canto a la vida añorada, El Arenal Jalisco, lo he leído, Puerta de entrada al paisaje agavero y Diálogos con mi padre, todos de la editorial Imprejal. Desde el 2011 hasta el 2020, de Diálogos con mi padre es del 2020. Sí, así es. Y actualmente, bueno, sabemos, es director de la fábrica de tequila Don Valente, es una fábrica familiar. Así es. Y eso es muy interesante porque son varios hermanos, ¿verdad? Cada uno desarrollando, dependiendo sus estudios o a lo que le haya bien, diferentes áreas para abarcar. Bueno, ya que estás diciendo que hay unos que los das gratis, ¿qué te parece si te invito Sí. para que aquí le des al público uno gratis? Con mucho gusto, hay un curso institucional que nosotros, donde nos invitan, vamos, que se llama Mitos y Realidades del Tequila. Lo que tratamos de hacer ahí en este curso es darle a conocer al público en general, pero principalmente a los jóvenes, los mitos precisamente y las realidades del tequila. Muchos jóvenes no saben tomar, mucho menos con responsabilidad. Y menos en esa zona, hay muchos Claro. accidentados, ¿verdad? Sí, entonces creo que es obligación de toda la industria tequilera aportar su granito de arena para hacer conciencia en cómo se debe tomar el tequila. El tequila no es malo, al igual que ninguna de las bebidas alcohólicas, de hecho nos alegran el corazón, siempre Sí. eso lo hemos escuchado desde nuestros abuelitos, que un buen tequila te alegra el corazón, Sí. pero hay que saber cómo tomarlo. Ujú. Entonces ese es el curso donde nosotros participamos como una aportación, ahora sí moral, de lo que hacemos para enseñarles a los jóvenes y el público en general a tomar. Cuando gustes, con mucho gusto, Estaría yo muy, imparto muy ese interesante, curso. muy interesante. Es aproximadamente una hora, Una más hora. o menos. Y después tenemos otros cursos en los cuales sí cobramos, Sí. hay una cuota de recuperación, hay un maridaje de tequilas, de comida mexicana con tequilas. Y tenemos otro curso de tequilas con chocolate, otra materia prima muy Tequila y mexicana. chocolate. Así es. Una experiencia inolvidable al paladar con duración. Bueno, más o menos tus cursos duran eso, 2 horas. Sí, 2 ¿verdad? horas. Ok, bueno, pues sí te vamos a invitar al programa. Entonces, así, a las personas que nos están viendo, ¿cómo se toma el tequila? Yo les puedo decir que el tequila hay que tomarse solo, pero bien acompañado. Sí, o sea, sí, la verdad es que el tequila es una bebida fina, que ahora lo encontramos en los principales restaurantes del mundo. El año pasado, regresando mi esposa y yo de la gira que hicimos allá por Estambul, Turquía, y Bakú, Azerbaiyán, tuvimos la oportunidad de tener una entrevista también en la Embajada de México en París. Sí. Y de ahí fuimos con algunos funcionarios a un restaurante y pedimos un tequila. Nos llevaron un buen tequila mexicano y nos lo sirvieron aparte en una copa tequilera Riedel, que es algo que me gustaría comentar. En la antigüedad nosotros, o nuestros antepasados, se tomaban el tequila en un cuernito de toro. O sea, los toros, cuando ya agarraban el cuerno del toro, le sacaban la médula, Ajá. lo curaban, o sea, lo limpiaban, lo curaban con cal, le quitaban todo el residuo, lo ponían al sol, y era la medida que tenían en las fábricas, un cuernito de tequila. Más o menos como cuántos miligramos era. Sería a lo mejor Más que un ¿cómo se llama? ¿Caballito? Un poco más del caballito. Un poco más. Sí, un Sí. poco más, sí, porque depende de la medida del toro, ¿no? Era del cuerno, perdón. Estaba la capacidad del cuernito. Entonces en eso se tomaba el cuernito. Después, con el paso del tiempo, con los españoles, pues se les hacía como que no era higiénico. Y surge el famoso caballito, que es la medida tradicional que conocemos en todos los bares. Sí. Sin embargo, hace 12 años que el tequila cobra fama internacional, la Cámara de la Industria Tequilera le manda a hacer a la compañía Riedel, una compañía europea, que diseñe una copa especial para el tequila, porque la compañía Riedel ha sido o es la empresa que ha diseñado las principales copas para las bebidas alcohólicas, como son los vinos tintos, los vinos blancos, el coñac, el armagnac, el whisky, el champán, el ron, etcétera, etcétera. Entonces le hacen el encargo, la Cámara de Industria Tequilera, y nos da una copa tequilera alargada, la cual debemos de tomar desde la base
con el propósito de que en la actualidad hombres y mujeres traemos en nuestras manos cremas, desodorantes, perfumes, etcétera, etcétera. Y el tequila, por sus características, por sus combinaciones de alcoholes, es un tequila muy aromático. De hecho, te ha tocado que estás en la mesa, destapan una botella y te llega el aroma muy agradable del tequila. ¿Sí? Entonces, lo que se pretendió, lo que se pretende con esta copa tequilera que sea alargada, es para tomarlo de la base y poder deleitarnos del aroma del tequila. Entonces, si percibimos un aroma rico, agradable, tú sabes que nosotros nos dirigimos, el organismo se dirige por el olfato. Sí. ¿Sí? Entonces, si me llega al olfato un aroma agradable, digo, esto es rico, esto es bueno. Si me llega un aroma desagradable, decir, esto es malo. Sí. Ya lo asociamos, ¿no? Sí. Entonces, esa es la intención de que con la copa tequilera la tomemos en la parte baja y no contaminemos la superficie. La siguiente vez que nos veamos te voy a traer una copa, olvidé traerla. Entonces se creó una copa expresamente para el tequila y resultó una copa tequilera muy bonita, aparte que es bonita, pero lo más importante es que se puede apreciar los aromas y el sabor mucho mejor que con un caballito, porque el caballito no logras percibir los aromas. No, y en la está copa muy tequilera acá, ¿verdad? sí. Sí, te da. Ok, y hablando ya de contaminación, vamos a cambiar un tema que es algo muy importante. Se dice que hay fábricas tequileras, desgraciadamente, que producen también mucha contaminación a los suelos, al subsuelo, a las aguas. ¿Nos puedes platicar algo de esto? ¿Tú sabes de este tema? Sí, es un tema que de hecho es de gran importancia para la región. Actualmente el gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, está haciendo una reorganización de la zona del paisaje agavero. Okay. Porque al adquirir el estado de Jalisco un reconocimiento de patrimonio cultural de la humanidad, que en este caso fue del paisaje agavero, hay ciertos compromisos que se deben de cumplir, que lamentablemente desde 2006 a la fecha la mayoría no se han cumplido. Entonces, el gobernador actualmente está haciendo ese programa de reorganización, lo cual es bienvenido. O sea, nosotros estamos a favor de que haya una reorganización porque eso nos va a dar certidumbre al paisaje agavero. Nos está dando un patrimonio en el cual le podemos sacar mucho jugo en el conjunto. O sea, no lo debemos de ver como que hay ciertas imposiciones, al contrario. Lo debemos de ver de que hay un reordenamiento en los cultivos, en el uso de los fertilizantes, pesticidas que se utilizan para el agave y también un aspecto importante es la ecología. La ecología. ¿Son muy fuertes los pesticidas que tienen que usar? Pues lamentablemente siempre los pesticidas, podemos decir que tienen algún efecto sobre la tierra. Sí. Por eso, y están cambiando constantemente. Ahí ya viene, podríamos decir, el aspecto cultural, moral de cada uno de los agricultores, qué tipo de pesticida o abonos orgánicos utilizar. Sí. En nuestro caso tratamos de utilizar los productos orgánicos que mayor se apeguen a lo que nosotros queremos para obtener un producto de buena calidad. Sí. Pero volviendo al tema principal, que es el reordenamiento, uno de los aspectos importantes ahí es las vinazas o los desechos de las empresas, que son principalmente las vinazas, que son los residuos de la destilación, y el bagazo. Bagazo. Todas las empresas, todas, tenemos el compromiso del bagazo, depositarlo en contenedores especiales para tal propósito, donde llegue una compañía certificada para su manejo, se lo llevan y le dan un tratamiento especial. Okay. Desafortunadamente, en los pueblos, la mayoría de las personas que se dedican a producir ladrillo estaban acostumbradas a ir por el bagazo, que lo utilizaban para darle consistencia a su ladrillo. Ahora llegan y les decimos, pues fíjate que no te lo puedo dar. ¿Pero cómo que no? Pues sí, las leyes cambiaron y el campesino, estas personas, los artesanos, pues no comprenden que ya no se puede utilizar, a no ser que se haga un tratamiento previo, lo cual pues no es redituable para los empresarios tequileros hacer
ese tratamiento para enseguida vendérselos, no se pagaría. No. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es llevarlo a una recicladora en tequila, que tiene el permiso para hacer la disposición como debe de ser. O te puede utilizar también para producir abonos orgánicos. Cualquier permiso que tú tengas. Cada empresa decide qué hacer con uno u otro. Sí. Y para las vinazas. Las vinazas es, desafortunadamente, es un desecho que es muy ácido. Anda en un promedio más o menos de un pH de 3.5. Y es muy caliente, o sea, más o menos obtenemos las vinazas como a 100 grados. Hay un tratamiento que todos los industriales deberemos de estar comprometidos a hacerlo. Primeramente es a bajarlo de temperatura y después con una cal subir el pH entre 6.5 y 7. Eso es lo mínimo que deberíamos de hacer antes de hacer una disposición. Yo te digo que nuestra empresa es lo que hacemos. Sí. Obtenemos la vinaza, la subimos el pH a 7 y de ahí lo llevamos a una empresa que le da un tratamiento especial. Okay. O sea, si tú no tienes una planta tratadora de vinazas, que lamentablemente ¿Son caras? son carísimas. O sea, una micro pequeña empresa no puede con una planta tratadora de vinazas. El gobierno del estado lo sabe. Es un tema que desde que yo estoy en la industria tequilera, ya hace 22 años, los gobiernos entran y salen y siempre nos han prometido que se va a hacer una planta tratadora de vinazas, una en los Altos de Jalisco y otra aquí en la zona del paisaje agavero. Este gobernador asimismo se comprometió a hacerlo y esperemos que lo haga. Una planta tratadora de vinazas llega a valer hasta 3-4 veces más que una fábrica de tequila. ¿Te imaginas? Para las micras empresas como nosotros no tenemos los recursos para tratar las vinazas. Pero eso no quiere decir que no deban de tratar. Que no debamos de tratarlas. Lo que quiere decir es que debemos de ser responsables y si yo lo que puedo hacer es mínimo bajar la temperatura, ajustar el pH, la debo de llevar con un empresario, con un industrial que tiene permiso para tratar las vinazas y darle una disposición adecuada. No nos estima eso, o sea, no nos quita la responsabilidad. No debemos de contaminar, o sea, eso es por el bien de nosotros mismos, por el bien de nuestra comunidad. Sí, porque estuve leyendo y bueno, hay contaminación de acuíferos, ¿no? Claro, sí. Así es, desafortunadamente hay algunos industriales que han hecho caso omiso y pues por unos perdemos todo, ¿no? Se trata que la industria tequilera somos irresponsables, no es cierto. O sea, por unos no debemos de perder todos, ¿verdad? Exactamente. Así es. Bueno, nos queda un minuto. Tony, ¿qué quieres decir para cerrar este programa? Pues primeramente agradecerte por la invitación y en segundo lugar yo quisiera invitar a los que nos están escuchando que nos visiten, que visiten la zona del paisaje agavero, la ruta del tequila que inicia en Arenal, Amatitán y Tequila, que compren productos tequileros de nuestra región, tequila, también tenemos mermelada de agave, jarabe de agave, que nos visiten a nuestras plantas y contribuyan al sostenimiento de la industria tequilera mexicana, ¿verdad? Sí. Así es. Muy bien. Ahorita, por ejemplo, la contingencia, ¿ya les dejaron abrir o no? Estamos ya abiertos con las restricciones que tenemos, que bueno que es por el beneficio de nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Tenemos filtros sanitizantes y con la media distancia dentro de la planta, pero ya estamos abiertos diarios de lunes a viernes, de lunes a sábado de 9 a 6 de la tarde y los domingos de 10 a 2 de la tarde. Ojalá nos puedan visitar para que degusten un buen tequila artesanal. Muchísimas gracias, Marco Antonio Jauregui Huerta, el director de Tequila Don Valente. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Gracias.